Itzel Xochitl Ramírez Velázquez ajustó el cuello de su uniforme gris mientras observaba su reflejo en el espejo del personal. El Hotel Emperador, ubicado en el corazón del lujoso barrio de Polanco, era un mundo completamente diferente al suyo. Las paredes de mármol, los candelabros de cristal y las alfombras importadas contrastaban con los pisos de cemento pulido y las paredes descascaradas de su pequeño apartamento en Iztapalapa, al otro extremo de la Ciudad de México. 10 minutos más y podré irme a casa, pensó mientras recogía su carrito de limpieza. Había sido un día largo y sus pies palpitaban dentro de los zapatos negros reglamentarios. Lo único que deseaba era llegar a casa, preparar la cena para su hermano Emiliano y tal vez, si no estaba demasiado cansada, revisar su solicitud para una beca universitaria. A sus 28 años, Itzel no había renunciado a su sueño de terminar la carrera de contabilidad que había abandonado 6 años atrás cuando su madre enfermó. El walkie-talkie en su cinturón crepitó con la voz severa de doña Mercedes, la supervisora de limpieza. «Ramírez, necesitamos que subas al Salón Moctezuma inmediatamente. Hubo un derrame de vino en la recepción del señor Castellanos. El cliente está furioso». Itzel cerró los ojos y respiró hondo. El Salón Moctezuma era el más elegante del hotel, reservado para eventos exclusivos, y Sebastián Castellanos Montemayor era, según los rumores entre el personal, uno de los clientes más exigentes y arrogantes. «Voy en camino», respondió, ajustando su cofia y empujando el carrito hacia los elevadores de servicio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 20, Itzel pudo escuchar la música de la orquesta y el murmullo elegante de conversaciones entremezcladas con risas educadas. Se deslizó discretamente por el pasillo lateral, como le habían enseñado en su primer día. Los empleados de limpieza debían ser invisibles, eficientes como fantasmas. El salón resplandecía con la luz de miles de pequeñas bombillas que imitaban un cielo estrellado. Mujeres con vestidos de diseñador y hombres en trajes impecables sostenían copas de champán mientras discutían sobre arte, política y negocios. Era la presentación del nuevo proyecto inmobiliario de Construcciones Castellanos, una torre residencial de lujo que prometía redefinir el horizonte de Santa Fe. Itzel localizó rápidamente el problema. Una mancha de vino tinto se extendía como una herida sobre la alfombra blanca, justo frente a la maqueta iluminada del nuevo edificio. Se arrodilló discretamente y comenzó a trabajar, aplicando el removedor especial que siempre llevaba para emergencias. Por fin, ya era hora. La voz masculina, impregnada de impaciencia, la sobresaltó. Al levantar la mirada, se encontró con unos ojos verde ámbar que la observaban con disgusto mal disimulado. Sebastián Castellanos, heredero del imperio inmobiliario y rostro habitual en las revistas de sociedad, la miraba desde su altura considerable. A los 33 años, su mandíbula cuadrada y su cabello castaño perfectamente peinado lo hacían parecer el epítome del éxito corporativo. Su traje azul marino, seguramente hecho a medida, no mostraba ni una arruga. «Disculpe la tardanza, señor. Estaba en otro piso cuando recibí el aviso», explicó Itzel sin dejar de trabajar en la mancha. «¿Sabes cuánto cuesta cada minuto de este evento?», preguntó él, sin esperar realmente una respuesta. «Esta presentación es crucial. Tenemos a los inversionistas más importantes del país aquí, y lo último que necesito es una mancha desagradable arruinando la estética». Itzel asintió, concentrándose en su tarea. La mancha comenzaba a desvanecerse. «Lo tendré limpio en unos minutos, señor». «¿Minutos? Esto debería haber estado resuelto instantáneamente. La eficiencia es lo que distingue a los profesionales». Algo en su tono condescendiente, o quizás la acumulación de agotamiento tras 12 horas de trabajo, hizo que Itzel levantara la mirada. A pocos metros, un grupo de invitados observaba la escena con curiosidad mal disimulada. «Estoy haciendo mi trabajo lo mejor posible, señor Castellanos», respondió ella, manteniendo su voz firme pero respetuosa. «Tu mejor posible claramente no es suficiente», replicó él, mirando su reloj de oro. «Si quieres un consejo profesional, la excelencia no es negociable. Es por eso que algunos progresamos y otros
Bueno, otros limpian manchas. Una risa incómoda recorrió el grupo de espectadores. Una mujer con un vestido rojo susurró algo al oído de su acompañante mientras miraba a Itzel con una mezcla de lástima y diversión. Fue ese momento, esa risa, lo que rompió algo dentro de Itzel. 6 años de sacrificios, de noches sin dormir cuidando a su madre, de renunciar a sus propios sueños para mantener a su hermano, de soportar miradas condescendientes y comentarios humillantes. Todo explotó en su interior, como una olla a presión demasiado tiempo al fuego. Se puso de pie lentamente, enfrentando directamente a Sebastián Castellanos. El salón pareció sumirse en un silencio repentino, como si todos pudieran sentir la electricidad en el aire. ¿Sabe algo, señor Castellanos? Tiene razón. La excelencia no es negociable, dijo Itzel con voz clara que resonó más de lo que había pretendido. Por eso me levanto a las 4 de la mañana todos los días para tomar 2 horas de transporte público hasta este hotel. Por eso trabajo 12 horas sin quejarme cuando me piden tiempo extra. Por eso estudio contabilidad en mis ratos libres, mientras cuido a mi hermano de 16 años. El rostro de Sebastián se transformó de la irritación a la sorpresa, pero Itzel ya no podía detenerse. Usted habla de profesionalismo, pero nunca ha limpiado nada en su vida, ¿verdad? Nunca ha tenido que elegir entre pagar la renta o comprar medicinas. Nunca ha trabajado hasta que le sangren las manos. Su excelencia viene con el privilegio de nacer en la familia correcta. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados, congelados con las copas a medio camino de sus labios, contemplaban la escena con una mezcla de asombro y fascinación morbosa. En algún lugar, alguien había sacado discretamente un teléfono y grababa. La expresión de Sebastián se endureció. Sus ojos, ahora fríos como el hielo, se clavaron en los de Itzel. «No tienes idea de lo que estás hablando», dijo él en voz baja y peligrosa. «No sabes nada sobre mí o mi vida». «Sé lo suficiente», respondió ella sosteniendo su mirada. «Sé distinguir entre alguien que ha construido su camino y alguien que simplemente heredó el mapa con el tesoro ya marcado». La tensión era palpable. Fue entonces cuando doña Mercedes apareció, su rostro una máscara de horror profesional. «Itzel, ¿qué está pasando aquí?» Su mirada alternaba entre su empleada y el poderoso cliente. «Señor Castellanos, le ofrezco mis más sinceras disculpas por cualquier inconveniente». «No es necesario que te disculpes por mí, Mercedes», interrumpió Itzel. «Ya terminé con la mancha y también con esto». Con movimientos deliberados, se quitó la cofia y la dejó caer sobre el carrito de limpieza. Sabía lo que vendría después, la suspensión, probablemente el despido. Pero en ese momento, mientras caminaba con la cabeza alta entre los asombrados invitados hacia la salida, sintió una extraña liberación. Lo que no sabía era que Mateo Rivas, un joven periodista freelance que había conseguido colarse en el evento buscando material para su blog sobre desigualdad social, acababa de capturar todo el intercambio en video, y que en cuestión de horas su cara estaría en todas las redes sociales, dividiendo opiniones y generando debates acalorados sobre clase, privilegio y dignidad laboral. Mientras tanto, Sebastián Castellanos se quedó inmóvil, con la mandíbula tensa y un sabor amargo en la boca. Por primera vez en su vida adulta, alguien lo había desafiado públicamente, haciéndole sentir algo que no podía nombrar, una mezcla incómoda de ira, vergüenza y, aunque jamás lo admitiría, una pizca de respeto. El evento continuó. Los inversionistas firmaron contratos, las copas se llenaron nuevamente. Pero algo había cambiado imperceptiblemente en el aire enrarecido del lujoso Salón Moctezuma, y ninguno de los presentes podía imaginar cómo aquel aparentemente insignificante intercambio entre un millonario y una empleada de limpieza alteraría el curso de sus vidas en los meses siguientes. En Iztapalapa, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, Emiliano Ramírez esperaba a su hermana con la cena recalentada y una preocupación creciente. No era normal que Itzel llegara tan tarde sin avisar. Cuando finalmente escuchó sus llaves en la cerradura, pasada la medianoche, supo inmediatamente que algo había sucedido. Los ojos de su hermana, aunque enrojecidos, brillaban con una determinación que no veía desde hace años. «¿Estás bien?», preguntó mientras ella dejaba caer su bolso en el sofá desgastado.
No lo sé, Emi, respondió Itzel con una sonrisa cansada. Creo que acabo de cometer el mayor error de mi vida. O quizás acabo de hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo. Lo que ninguno de los hermanos podía imaginar era que, en ese preciso momento, en un ático de Santa Fe, Sebastián Castellanos observaba repetidamente un video en su teléfono, estudiando el rostro desafiante de la mujer que se había atrevido a cuestionarlo frente a todos. Su expresión indescifrable escondía una tormenta interior que ni él mismo comprendía todavía. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Itzel despertó sobresaltada. Había dormido mal, con sueños inquietos donde se mezclaban rostros indignados y voces que repetían sus palabras una y otra vez. Miró el reloj. Las 5:30 de la mañana. Ya no necesitaba levantarse temprano para ir al hotel, pero la costumbre de años era difícil de romper. Se preparó un café fuerte en la pequeña cocina, cuidando de no hacer ruido para no despertar a Emiliano. Desde la ventana de su apartamento en el 6º piso, podía ver cómo el barrio de Iztapalapa comenzaba a despertar. Las primeras combis llenándose de trabajadores, los puestos de tamales armándose en las esquinas, madres apuradas llevando niños a escuelas lejanas. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lupita, su compañera de trabajo. «¿Ya viste lo que está pasando? Eres viral, güey». Adjunto venía un enlace. Con el corazón acelerado, Itzel abrió el video y se vio a sí misma enfrentando a Sebastián Castellanos. La grabación, tomada desde un ángulo lateral, capturaba perfectamente su rostro determinado y la expresión atónita del empresario. El título del video era contundente: «Empleada de hotel pone en su lugar a millonario prepotente». Los comentarios se contaban por miles, divididos entre quienes la llamaban heroína y quienes la criticaban por insolente. Hashtags como «Japa Itzel la valiente» y «Respeta a tus trabajadores» se multiplicaban por minuto. «¿Qué hice?», murmuró, dejándose caer en una silla. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Sin ese trabajo, ¿cómo pagaría las cuentas? ¿Cómo mantendría a Emiliano en la preparatoria? ¿Qué empleador la contrataría después de ver ese video? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. «Soy Mateo Rivas, periodista. Me gustaría entrevistarte sobre lo ocurrido anoche. Tu historia necesita ser contada correctamente». Antes de que pudiera procesar esto, sonó el timbre del apartamento. Al abrir, se encontró con el rostro preocupado de su vecina, doña Concepción, una mujer de 60 años que vendía tlacoyos en un puesto callejero. «Itzelita, ya te vi en el internet», dijo la mujer entrando sin esperar invitación. «Mi nieta me lo mostró en su teléfono. ¡Qué orgullo, mijita! Por fin alguien les dice sus verdades a esos ricachones». «Doña Conchita, creo que metí la pata hasta el fondo», confesó Itzel abrazándose a sí misma. «Acabo de perder mi trabajo». «¿Y qué? Trabajos hay muchos, dignidad solo una», respondió la mujer con firmeza. «Además, ¿quién dice que perdiste tu chamba? A lo mejor ese muchacho millonario aprende algo de humildad». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, Sebastián Castellanos desayunaba solo en el comedor de la mansión familiar. La servidumbre se movía silenciosamente a su alrededor, más callada que de costumbre. ¿Acaso ellos también habían visto el video? Su teléfono no había dejado de sonar desde que despertó. Llamadas de la junta directiva, mensajes del Departamento de Relaciones Públicas, solicitudes de entrevistas. Incluso su madre había llamado desde París, donde pasaba temporadas cada vez más largas, para preguntarle cómo pensaba manejar el pequeño incidente. «No es un pequeño incidente, mamá», había respondido él irritado. «Es una empleada insolente que no conoce su lugar». «Pues ese video tiene más de 1 millón de vistas en menos de 8 horas, hijo», replicó Elena Montemayor con su habitual frialdad pragmática. «Y las acciones de la empresa bajaron 2 puntos esta mañana. Resuelve esto antes de que tu padre se entere y decida intervenir». Ahora, mientras contemplaba su café intacto, Sebastián repasaba mentalmente las palabras de aquella mujer. ¿Itzel se llamaba? Sus acusaciones le molestaban precisamente porque tocaban algo profundo que siempre había intentado ignorar: la conciencia de que, efectivamente,
Nunca había tenido que luchar por nada en su vida. El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Castellanos, el licenciado Ernesto Valladares está aquí. Hazlo pasar, Rosalba». Momentos después, entró al comedor un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje gris y una corbata burdeos. Ernesto Valladares era el abogado principal de Construcciones Castellanos y amigo cercano de la familia desde hacía décadas. «Buenos días, Sebastián», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Veo que has tenido una noche interesante». Sebastián emitió un gruñido mientras Valladares se servía café. «Ya he visto el video unas 20 veces», continuó el abogado. «La chica tiene agallas, eso hay que reconocerlo». «Lo que tiene es falta de respeto y profesionalismo», rebatió Sebastián. «¿Vienes a darme tu análisis psicológico o a ayudarme con este desastre?» Valladares sonrió levemente, acostumbrado al temperamento del heredero. «Vengo con un plan de acción. He preparado una declaración para la prensa donde lamentamos el malentendido y anunciamos una revisión de las políticas laborales del hotel». «¿Malentendido? ¿Revisión de políticas? ¿Es que ahora vamos a disculparnos con la servidumbre cuando nos faltan al respeto?», espetó Sebastián golpeando la mesa con el puño. «Vamos a hacer lo que sea necesario para proteger la imagen de la empresa y tus intereses personales», respondió Valladares con calma estudiada. «La percepción pública es crucial en estos momentos, con el proyecto de Santa Fe en marcha y los inversionistas observando cada movimiento». Sebastián guardó silencio, consciente de que el abogado tenía razón. El proyecto Torres Coyoacán representaba la mayor inversión de Construcciones Castellanos en la última década, y cualquier mala publicidad podría ahuyentar a los inversionistas más conservadores. «¿Qué sugieres exactamente?», preguntó finalmente. «Primero, una declaración conciliadora. Segundo, una donación significativa a alguna fundación que apoye a trabajadores del sector servicios. Tercero, y esto es importante, necesitamos que esa mujer firme un acuerdo de confidencialidad y acepte una compensación para no hablar más del tema». «¿Quieres que le pague? Después de cómo me humilló». La indignación en la voz de Sebastián era palpable. «No se trata de lo que queremos, sino de lo que necesitamos hacer», contestó Valladares consultando su reloj. «He enviado a alguien a investigar su situación personal. Sabremos cómo abordarla antes del mediodía». La idea de investigar a Itzel produjo en Sebastián una extraña incomodidad que no supo explicar. «¿Es realmente necesario?», preguntó, casi para sí mismo. «Absolutamente», afirmó Valladares. «En estos casos, conocer las debilidades del adversario es fundamental. Todos tienen un precio, Sebastián. Solo necesitamos descubrir cuál es el de ella». De vuelta en Iztapalapa, Itzel finalmente había conseguido deshacerse de doña Concepción y ahora enfrentaba a su hermano, quien había despertado y visto el video. «Eres mi ídola, hermana», exclamó Emiliano, con los ojos brillantes de admiración adolescente. «Les diste una lección de vida a esos juniors». «Emi, esto no es gracioso», respondió ella, masajeándose las sienes. «He perdido mi trabajo. El hotel ya me envió una notificación de suspensión pendiente de investigación, lo que básicamente significa que estoy despedida». El entusiasmo de Emiliano se desvaneció. «Lo siento, Itzi, no había pensado en eso». Hizo una pausa, mordiéndose el labio. «Podría dejar la prepa y conseguir trabajo, ya tengo 16, puedo ayudar». «Ni lo menciones», cortó ella con firmeza. «No sacrifiqué tanto para que ahora abandones tus estudios. Encontraré otra solución». El timbre volvió a sonar. Esta vez era Mateo Rivas en persona, un joven delgado con gafas y una expresión de determinación que contrastaba con su aspecto algo desaliñado. «Sé que aparecerme así es invasivo», se disculpó después de presentarse. «Pero realmente creo que tu historia es importante, Itzel. No solo el enfrentamiento, sino todo lo que hay detrás, la desigualdad laboral, las condiciones de los trabajadores de servicio, la arrogancia de la élite empresarial». Itzel lo miró con desconfianza. «¿Por qué te importa tanto? ¿Cuánto ganarás tú con mi historia?» «Mi blog apenas cubre sus gastos», admitió Mateo con una sonrisa autocrítica. «Pero este no es un tema de dinero para mí.
Vengo de una familia de trabajadores domésticos en Oaxaca. Mi madre limpió casas toda su vida para que yo pudiera estudiar periodismo. Tu valor me recordó a ella. Algo en su sinceridad hizo que Itzel bajara sus defensas. Quizás contar su historia, la verdadera historia detrás del video viral, podría ayudar a otros trabajadores en situaciones similares. Está bien, accedió finalmente, pero con una condición. Nada de victimizarme ni de convertir esto en un circo mediático. Quiero hablar de los problemas reales que enfrentamos quienes trabajamos en servicios, no solo de ese momento de rabia. Mientras Itzel y Mateo comenzaban la entrevista en la pequeña sala del apartamento, un coche negro con vidrios polarizados se estacionaba discretamente a media cuadra. Dentro, un hombre de mediana edad tomaba fotografías con un teleobjetivo y anotaba meticulosamente cada persona que entraba o salía del edificio. En su oficina en Santa Fe, Ernesto Valladares revisaba unos documentos cuando recibió un mensaje en su teléfono encriptado. Después de leerlo, sonrió satisfecho y marcó el número de Sebastián. «Tengo información sobre nuestra amiga del hotel», anunció sin preámbulos. «Vive con su hermano menor, al que mantiene sola desde la enfermedad de su madre hace 6 años. Tienen deudas médicas pendientes y el chico está en una escuela privada con beca parcial. En otras palabras, es vulnerable financieramente». Sebastián, que se encontraba en medio de una reunión de emergencia con el equipo de relaciones públicas, sintió una punzada de culpabilidad. «¿Podemos hablar de esto más tarde?», respondió secamente. «Por supuesto», concedió Valladares, «pero no demoremos demasiado. Un periodista acaba de entrar a su apartamento. Si habla con la prensa antes de que la contactemos, la situación se complicará». Sebastián terminó la llamada y se quedó mirando por el ventanal hacia el horizonte de la ciudad. En algún lugar, entre aquella inmensidad de edificios y calles, estaba Itzel Ramírez, probablemente tan preocupada como él por las consecuencias de aquel encuentro que ninguno había planeado. Por un instante fugaz, imaginó cómo sería vivir como ella, despertarse antes del amanecer, viajar en transporte público abarrotado, trabajar limpiando lo que otros ensucian, estudiar en los ratos libres, cuidar a un hermano adolescente. No logró completar la imagen mental. Era un mundo demasiado alejado del suyo. «Señor Castellanos», interrumpió su asistente, «el equipo está esperando su decisión sobre el comunicado». Sebastián volvió a la realidad y asintió, pero una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea que ni Valladares ni el Departamento de Relaciones Públicas aprobarían, pero que quizás era la única manera de resolver verdaderamente esta situación. «Cancela mis compromisos de esta tarde», ordenó. «Tengo algo personal que atender». La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México cuando Sebastián detuvo su Audi negro frente al edificio de apartamentos en Iztapalapa. Desde el interior del vehículo, observó la estructura desgastada de 6 pisos, con ropa tendida en algunos balcones y grafitis descoloridos en la planta baja. Era la primera vez en su vida adulta que visitaba un barrio como este sin el propósito de inspeccionar un terreno para construcción. Se preguntó si estaba cometiendo un error. Valladares se enfurecería al saber que había venido personalmente, sin aviso previo y sin la protección de abogados o contratos preparados. Pero algo dentro de él, quizás orgullo herido o simple curiosidad, le impedía manejar este asunto a través de intermediarios. Después de unos minutos de duda, tomó un paraguas del asiento trasero y salió del coche. Algunos vecinos lo miraron con desconfianza mientras cruzaba la calle. Su vehículo de lujo y su abrigo de cashmere lo identificaban inmediatamente como un intruso en aquel paisaje de necesidad cotidiana. El portal del edificio no tenía interfono. Sebastián consultó la dirección en su teléfono una vez más. Apartamento 602. Subió por las escaleras, ya que el ascensor tenía un letrero de «fuera de servicio», aparentemente permanente. Al llegar al 6º piso, jadeando ligeramente, se detuvo frente a una puerta con el número 602 pintado a mano. Respiró hondo y llamó. La puerta se abrió apenas unos centímetros, revelando el rostro de Emiliano, quien al reconocer al visitante abrió los ojos como platos. «¿Qué? ¿Usted es...?» «Sebastián Castellanos», se presentó formalmente. «Busco a Itzel Ramírez. ¿Se encuentra en casa?»
Emiliano dudó visiblemente, pero antes de que pudiera responder, la voz de Itzel sonó desde el interior. «¿Quién es, Emi?» El adolescente, sin apartar los ojos de Sebastián, respondió: «Es él, el tipo del video». Hubo un momento de silencio tenso, seguido por pasos apresurados. La puerta se abrió completamente, revelando a Itzel con una expresión de absoluta incredulidad. Vestía jeans desgastados y una camiseta sencilla, tan diferente de su uniforme del hotel, que por un instante Sebastián dudó si era realmente ella. Sin el uniforme y la cofia, con el cabello negro suelto enmarcando su rostro, parecía más joven y de alguna manera más auténtica. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó ella colocándose protectoramente frente a su hermano. «Necesito hablar con usted», respondió él, consciente de lo inadecuada que sonaba su presencia allí. «¿Puedo pasar?». Itzel cruzó los brazos. «¿Viene a amenazarme con una demanda? Porque si es así puede ahorrarse el viaje. No tengo dinero para pagar abogados». «No vengo a amenazarla», aseguró Sebastián. «Solo quiero una conversación privada». Los hermanos intercambiaron una mirada de consulta silenciosa. Finalmente Itzel se apartó de la puerta. 5 minutos. El apartamento era pequeño pero escrupulosamente limpio. Una sala comedor minúscula conectaba con una cocina visible a través de una barra. Un pasillo corto conducía presumiblemente a las habitaciones. En las paredes, Sebastián notó varios diplomas enmarcados y fotografías familiares. «Siéntese», indicó Itzel, señalando un sofá gastado pero cuidadosamente tapado con una manta colorida. Sebastián se acomodó, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Emiliano permanecía de pie, observándolo con una mezcla de hostilidad y fascinación. «Emi, ¿podrías dejarnos solos un momento?», pidió Itzel. «No pienso dejarte sola con él», protestó el joven. «Estaré bien. Ve a terminar tu tarea, por favor». Después de una mirada desafiante a Sebastián, Emiliano se retiró reluctantemente hacia una de las habitaciones. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Fue Sebastián quien finalmente habló. «Su video tiene casi 3 millones de vistas». «No es mi video», corrigió ella. «Yo no pedí que me grabaran. Y sin embargo, aquí estamos». Sebastián cruzó las piernas, intentando encontrar una posición cómoda en aquel sofá demasiado blando para su gusto. «Supongo que el hotel ya la ha contactado. Me suspendieron esta mañana. La carta decía pendiente de investigación, pero ambos sabemos que estoy despedida». Había una dignidad en su manera de afrontar la situación que Sebastián no esperaba. Ninguna lágrima, ninguna súplica. «Podría intervenir», ofreció él. «Una palabra mía y la readmitirían inmediatamente». Itzel dejó escapar una risa breve y sin humor. ¿Y por qué haría eso? ¿Para callar el escándalo? ¿Para que la gente deje de llamarlo privilegiado y arrogante en Internet? Sebastián sintió que se sonrojaba ligeramente. La franqueza de esta mujer era desconcertante. «Mire, señorita Ramírez». «Itzel», le interrumpió ella, «si va a ofrecerme dinero para que me calle, al menos use mi nombre». «No vengo a comprar su silencio», respondió él, cada vez más frustrado por no controlar la conversación como estaba acostumbrado. «Vengo a ofrecerle un trato». «¿Qué clase de trato puede ofrecerme alguien como usted a alguien como yo?», preguntó Itzel, cruzando los brazos. Sebastián se inclinó hacia adelante, bajando instintivamente la voz como si temiera ser escuchado. «Usted retira sus acusaciones públicamente, aclarando que fue un malentendido producto del estrés. A cambio, yo me aseguro de que recupere su trabajo, con un aumento de sueldo, y además pagaré el resto de su carrera universitaria y los estudios completos de su hermano». Itzel lo miró fijamente, buscando la trampa. ¿Por qué haría algo así? Su abogado podría redactar un comunicado, pagarme una indemnización mínima y enterrar el asunto legalmente. ¿Por qué? Sebastián dudó, sorprendido por la perspicacia de la pregunta. ¿Por qué, efectivamente, estaba ofreciendo tanto? Porque hay algo en sus palabras que no puedo quitarme de la cabeza. La respuesta pareció descolocar a Itzel, que esperaba algún cálculo frío de relaciones públicas. «Lo escucho», dijo finalmente. Dijo que nunca había trabajado de verdad, que nunca había tenido que elegir entre pagar la renta o comer. Sebastián se pasó una mano por el cabello.
un gesto nervioso impropio de él. Y tiene razón, nací en privilegio. Todo lo que he conseguido ha sido gracias a las ventajas que me dio mi apellido. ¿Y descubrió eso solo porque yo se lo dije?, preguntó ella, escéptica. No, siempre lo he sabido, pero nadie se había atrevido a decírmelo a la cara. Todos en mi entorno son aduladores o competidores que fingen respeto. Un relámpago iluminó brevemente la pequeña sala a través de la ventana, seguido segundos después por el retumbar del trueno. La lluvia arreciaba. «¿Entonces quiere comprar mi silencio para calmar su conciencia?», insistió Itzel. «Quiero comprar una oportunidad», respondió él con inesperada honestidad. «Una oportunidad para demostrar que puedo ser más que el heredero arrogante de ese video». Itzel se levantó y caminó hasta la ventana, observando la cortina de agua que caía sobre la ciudad. Su reflejo en el cristal mostraba un rostro pensativo. «No voy a mentir», dijo finalmente. «No voy a decir que fue un malentendido cuando ambos sabemos que fue exactamente lo que pareció». Sebastián apretó los labios contrariado. «¿Entonces rechaza mi oferta?». «No he dicho eso». Itzel se volvió hacia él. «Propongo un trato diferente. No hablaré más del incidente públicamente, ni daré entrevistas ni alimentaré la polémica. A cambio, quiero conservar mi dignidad y no tener que retractarme de algo que dije sinceramente». «¿Y qué gano yo con ese arreglo?», preguntó Sebastián, desconcertado por la negociación en términos que no había previsto. «La oportunidad que dice buscar», respondió ella. «Le mostraré qué significa realmente trabajar duro, vivir con limitaciones, construir algo desde cero. Y si después de eso sigue pensando que no hay diferencia entre nacer con todo y ganárselo, entonces publicaré un comunicado diciendo lo que usted quiera». La propuesta era tan inesperada que Sebastián no supo qué responder inmediatamente. ¿Esta mujer estaba ofreciéndole una lección de vida? Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta del apartamento se abrió repentinamente. Una mujer mayor entró sacudiéndose el agua de un paraguas destartalado. «¡Qué diluvio, Itzelita! El puesto de tlacoyos se me inundó completamente y... ¡ay, Dios mío!». Doña Concepción se detuvo en seco al ver a Sebastián. «¿Es él? ¿El del video?». «Doña Conchita, este es el señor Castellanos», presentó Itzel visiblemente incómoda. «Está de visita por un asunto laboral». La mujer entrecerró los ojos con suspicacia. «¿Vino a disculparse o a amenazar?», preguntó directamente, colocando su empapado paraguas amenazadoramente cerca de los zapatos italianos de Sebastián. «Doña Conchita, por favor», intervino Itzel, lanzando una mirada de advertencia a su vecina. «Está bien», dijo Sebastián poniéndose de pie. En realidad ya me iba. La llegada de la vecina había roto el extraño momento de sinceridad que se había establecido entre ellos. Sebastián se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Piense en lo que le dije, señorita Ramírez». «Usted piense en lo que yo propuse, señor Castellanos», replicó ella. Cuando la puerta se cerró, doña Concepción se volvió hacia Itzel con los ojos como platos. «¿Me perdí de algo? ¿Qué hacía ese Junior en tu casa?». «Es complicado, doña Conchita», suspiró Itzel, dejándose caer en el sofá donde minutos antes había estado sentado Sebastián. «Muy complicado». Mientras tanto, Sebastián bajaba las escaleras del edificio, pensativo. La conversación no había salido como esperaba, pero tampoco había sido un fracaso completo. Al llegar a su coche, notó que tenía varias llamadas perdidas de Valladares. Dudó un momento antes de encender el motor y alejarse del lugar sin responder. En el apartamento 602, Emiliano salió de su habitación después de que se marchara la visita. «¿Qué quería ese tipo?», preguntó, sentándose junto a su hermana. «Comprar algo que no está en venta», respondió ella con una pequeña sonrisa. «¿Tu silencio?». «Mi dignidad». Emiliano la miró con admiración. «¿Y qué vas a hacer ahora?». «Sin el trabajo del hotel. Ya encontraré algo», respondió Itzel con más confianza de la que sentía. «Siempre lo hago, ¿no?». Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, el teléfono de Sebastián sonaba nuevamente en su coche. Esta vez el empresario contestó. «¿Dónde demonios has estado?». La voz de Ernesto Valladares sonaba tensa. «Te he llamado 10 veces».
Tuve que atender un asunto personal, respondió Sebastián evasivamente. Pues tu asunto personal tendrá que esperar. Acaba de ocurrir algo. Valladares hizo una pausa dramática. Tus padres han tenido un accidente en la carretera a Cuernavaca. El coche derrapó en la lluvia y... El resto de las palabras se perdieron en un zumbido, mientras Sebastián sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. Con las manos temblorosas, dio un volantazo para cambiar de dirección, encendió la sirena y aceleró hacia el hospital, dejando atrás Iztapalapa y a Itzel Ramírez, quien momentáneamente desapareció de sus pensamientos, eclipsada por una nueva y devastadora realidad. Una semana después, Itzel recorría las calles de la colonia Narvarte con un folder desgastado bajo el brazo, donde guardaba su currículum impreso en papel reciclado. Era su 10ª entrevista en 5 días, y el cansancio comenzaba a hacer mella en su determinación. «Tienes experiencia impresionante», le había dicho el gerente del último hotel que visitó, «pero tu nombre me suena familiar. ¿No eres la chica del video?» Y ahí terminaba toda posibilidad. Nadie quería contratar a una empleada que pudiera enfrentarse a los clientes, sin importar cuán justificado hubiera sido su arranque. Mientras esperaba el autobús de regreso a Iztapalapa, su teléfono vibró con una notificación. Era Mateo Rivas, el periodista que había publicado su entrevista 3 días atrás. «Tu historia ya tiene más de 500,000 lecturas. ¿Podemos hablar? Tengo una propuesta». Itzel suspiró. La entrevista con Mateo había sido justa y respetuosa, enfocándose en las condiciones laborales del sector servicios más que en el incidente específico. Aún así, había recibido mensajes de odio en redes sociales, principalmente de personas que la acusaban de victimizarse o de buscar fama a costa de los castellanos. Y hablando de los castellanos, Itzel había seguido las noticias sobre el accidente de los padres de Sebastián. Eduardo Castellanos, patriarca del imperio inmobiliario, permanecía en estado crítico, mientras que su esposa, Elena, había sido dada de alta con heridas menores. Los medios especulaban sobre quién manejaría la empresa si el magnate no se recuperaba, y todas las miradas apuntaban a Sebastián. El autobús llegó, sacándola de sus pensamientos. Durante el trayecto, decidió que respondería a Mateo al día siguiente. Esta noche solo quería descansar y recalibrar su estrategia de búsqueda de empleo. Al llegar a su edificio, notó un coche negro estacionado cerca, similar al que había visto la semana anterior cuando Sebastián la visitó. ¿Habría vuelto? Su corazón se aceleró inexplicablemente ante esa posibilidad, pero al entrar en su apartamento, encontró a Emiliano solo, trabajando en un proyecto escolar. «Llegó esto para ti», dijo su hermano, señalando un sobre elegante sobre la mesa. Itzel lo examinó con cautela. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía perfecta. Dentro encontró una tarjeta blanca con letras doradas. «Le espero mañana a las 2 p.m. en la pastelería Rosetta, Colonia Roma. Es importante». «¿Es ese? ¿Qué es?», preguntó Emiliano, intrigado por la expresión confusa de su hermana. «¿Una invitación o una trampa?», murmuró Itzel. «No estoy segura». Esa noche, mientras Emiliano dormía, Itzel permaneció despierta, contemplando la tarjeta a la luz de su lámpara de noche. ¿Debía acudir? ¿Qué podía querer Sebastián Castellanos ahora, en medio del drama familiar que estaba viviendo? La lógica le decía que se mantuviera alejada. Probablemente su abogado habría preparado algún documento intimidatorio para obligarla a firmar, pero la curiosidad tiraba de ella con igual fuerza. ¿Y si realmente había considerado su propuesta? A la mañana siguiente, después de dejar a Emiliano en la escuela, Itzel se vistió con lo mejor que tenía. Unos jeans negros sin desgastar, una blusa blanca sencilla pero elegante y los únicos zapatos de tacón bajo que poseía. Se recogió el cabello en una cola de caballo pulcra y se aplicó un toque de brillo labial. «Solo voy a escuchar lo que tiene que decir», se dijo mientras se miraba al espejo. «No significa que acepte nada». La pastelería Rosetta era uno de esos lugares de la Ciudad de México donde los privilegiados pagaban precios exorbitantes por café y pasteles artesanales. Itzel se sintió inmediatamente fuera de lugar al entrar, consciente de las miradas evaluadoras de los clientes habituales. Sebastián ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón,
vestido con un suéter gris oscuro sobre una camisa blanca. Sin el traje formal, parecía más accesible, aunque las ojeras pronunciadas bajo sus ojos revelaban que no estaba pasando por un buen momento. «Gracias por venir», dijo al verla, levantándose cortésmente. «Por favor, siéntese». Itzel tomó asiento, notando que él ya había ordenado para ambos 2 cafés y una selección de pasteles que parecían pequeñas obras de arte. «Lamento lo de sus padres», ofreció ella como apertura, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. «Espero que se recuperen pronto». Algo en la expresión de Sebastián se tensó. «Mi madre está bien, considerando las circunstancias», respondió con voz controlada. «Mi padre, los médicos no son optimistas». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente Itzel decidió ir al grano. Su tarjeta decía que era importante. «¿De qué se trata?» Sebastián tomó un sorbo de café antes de responder. «He estado pensando en nuestra conversación del otro día, en su propuesta». Itzel alzó las cejas, sorprendida. «¿Con todo lo que está pasando?» «Pensé que tendría otras prioridades». «Precisamente por lo que está pasando», corrigió él. «Mi padre está indispuesto. Mi madre nunca se ha interesado realmente por la empresa. De repente, todas las responsabilidades han caído sobre mí. Lo siento, pero sigo sin entender qué tiene que ver eso conmigo». Sebastián dejó su taza sobre el platillo con un movimiento preciso. «Necesito a alguien que me diga la verdad, sin importar las consecuencias. Alguien que no tenga miedo de enfrentarme cuando me equivoque». Hizo una pausa significativa. «Alguien como usted». Itzel lo miró fijamente, intentando descifrar si había algún motivo oculto detrás de aquellas palabras. «¿Está ofreciéndome un trabajo?», preguntó, incrédula. «Estoy ofreciéndole una oportunidad mutua», respondió él. «Usted me enseñará lo que es trabajar de verdad, como propuso. A cambio, le ofreceré un puesto en Construcciones Castellanos, en el departamento de contabilidad». La oferta era tan inesperada que Itzel casi se atraganta con su café. ¿Contabilidad? Pero solo cursé 2 semestres hace años. Y aún así, fue capaz de entender la complejidad de un balance financiero mejor que muchos de nuestros ejecutivos, replicó él. «Lo investigué. Sus profesores la describían como excepcionalmente analítica». «¿Me investigó?» El tono de Itzel revelaba su incomodidad ante esa invasión a su privacidad. «Fue idea de mi abogado», admitió Sebastián, «pero los resultados me impresionaron. Tiene talento, señorita Ramírez. Un talento desperdiciado limpiando habitaciones de hotel». Itzel sintió una mezcla de indignación y curiosidad. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué arriesgarse a contratar a alguien que lo humilló públicamente? Sebastián se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Porque necesito aliados, no aduladores. La empresa está en una situación complicada. Mi padre manejaba muchos asuntos personalmente, y ahora que no puede hacerse cargo, estoy descubriendo irregularidades». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Itzel, su instinto contable despertando inmediatamente. «No estoy seguro», confesó él. «Documentos que no coinciden, transferencias sin explicación clara, empresas fantasma. Necesito a alguien con ojos frescos que pueda revisar todo sin prejuicios ni lealtades previas». Itzel se reclinó en su silla, procesando la información. La oferta era tentadora. Un trabajo en contabilidad, la oportunidad de terminar sus estudios, estabilidad económica para ella y Emiliano. Pero también era peligrosa. Si había irregularidades en la empresa, involucrarse podría traerle problemas. «¿Qué dice su abogado de todo esto? Dudo que le haya aconsejado contratarme». «Valladares no sabe nada de esto», admitió Sebastián. «Y preferiría que siguiera así, al menos por ahora». Eso encendió todas las alarmas en la mente de Itzel. «Así que quiere que trabaje para usted en secreto, investigando posibles actividades ilegales en su empresa, a espaldas de su abogado». Sacudió la cabeza. «Suena como una trampa perfecta». «No es una trampa», aseguró Sebastián con vehemencia. «Es un acto de desesperación». Algo en su tono, en la vulnerabilidad inesperada que mostraba, hizo que Itzel dudara. Este no era el hombre arrogante del hotel, sino alguien genuinamente preocupado. «¿Por qué confiaría en mí?»,
preguntó finalmente. Podría tomar cualquier información comprometedora y filtrarla a la prensa. Podría, concedió él, pero no lo hará. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque la he observado, señorita Ramírez. Usted valora la justicia, no la venganza. Y porque entiendo que tiene más que perder que yo en este acuerdo. Itzel no pudo evitar una sonrisa irónica. Ahí está el Sebastián Castellanos que conocí en el hotel, siempre consciente de su posición de poder. Para su sorpresa, él también sonrió levemente. Viejos hábitos, reconoció. Pero estoy intentando cambiar. Con su ayuda, si acepta. Un camarero se acercó para preguntar si deseaban algo más. Ambos negaron con la cabeza, sumidos en sus pensamientos. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente Itzel. No es una decisión que pueda tomar a la ligera. Por supuesto, asintió Sebastián, sacando una tarjeta de visita de su cartera. Mi número personal está al reverso. Cuando decida, llámeme directamente. Mientras salían de la pastelería, Itzel notó cómo algunas personas reconocían a Sebastián y murmuraban entre sí. Ser visto en público con ella probablemente generaría más rumores. No debería preocuparse por lo que piense la gente, dijo ella, adivinando sus pensamientos. No es como si fuéramos amigos o algo así. Tal vez podríamos serlo, respondió él, sorprendiéndola nuevamente. Si vamos a trabajar juntos, necesitaremos confiar el uno en el otro. Todavía no he dicho que sí, le recordó Itzel. Pero lo hará, afirmó Sebastián con una seguridad que resultaba irritante y fascinante a partes iguales. Se despidieron en la acera, él dirigiéndose a su coche con chofer que esperaba en la esquina, ella hacia la parada de autobús, dos mundos paralelos que, por alguna extraña conjunción del destino, habían comenzado a entrecruzarse. Esa noche, mientras cenaba con Emiliano, Itzel le contó sobre la oferta. ¿Trabajar para él? Después de cómo te trató. Su hermano parecía escandalizado. No puedes hablar en serio, Itzi. Es una oportunidad de mí. Un trabajo en contabilidad con buen sueldo. Podría terminar mi carrera y tú podrías concentrarte en tus estudios sin preocuparte. ¿Y si es una trampa? ¿Y si solo quiere vengarse de ti? Itzel había considerado esa posibilidad, pero algo en su instinto le decía que la oferta era genuina. Si quisiera vengarse, hay formas más sencillas, razonó. No necesita contratarme para hacerme daño. Emiliano aún parecía dudoso. No confío en él, ni en su familia. Toda esa gente rica piensa que puede comprar a cualquiera. No me está comprando, Emi. Me está ofreciendo una oportunidad laboral. ¿Y qué pasa con el hotel? ¿Con tus compañeros?, insistió su hermano. ¿Les darás la espalda para trabajar con el enemigo? La pregunta se clavó como una espina en la conciencia de Itzel. ¿Estaba traicionando sus principios? ¿Vendiendo su integridad por un buen sueldo? Después de acostar a Emiliano, salió al pequeño balcón del apartamento. La noche era fresca, y las luces de la ciudad creaban un mosaico brillante hasta donde alcanzaba la vista. En algún lugar de aquella inmensidad, Sebastián Castellanos probablemente esperaba su respuesta. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. ¿Has pensado en mi propuesta? Una columna semanal sobre experiencias de trabajadores. Pagaríamos bien. Otra oportunidad, otro camino posible. Podría convertirse en voz de quienes no la tienen, denunciar injusticias desde una plataforma mediática. Era tentador y más acorde con sus valores. Sin embargo, la oferta de Sebastián prometía algo diferente, la posibilidad de cambiar el sistema desde dentro. Si había irregularidades en Construcciones Castellanos, ¿no era su deber moral investigarlas? Cerca de la medianoche, tomó una decisión. Marcó el número que figuraba al reverso de la tarjeta. Sebastián Castellanos, respondió él al tercer tono, sonando completamente despierto a pesar de la hora. Acepto, dijo Itzel sin preámbulos, pero con condiciones. La escucho. Trabajaré para usted, pero no seré su empleada secreta. Quiero un contrato formal con todas las prestaciones de ley y necesito flexibilidad horaria para poder retomar mis estudios. Hecho, aceptó él sin dudar. ¿Algo más? Sí, añadió ella, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Quiero ayudar a implementar mejores condiciones para el personal de limpieza en sus hoteles. Si vamos a trabajar juntos, esa será mi primera propuesta.
Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Es usted una negociadora implacable, señorita Ramírez», dijo finalmente Sebastián, y aunque no podía verlo, Itzel casi pudo percibir su sonrisa. «Tenemos un trato». Al colgar, sintió una extraña mezcla de excitación y temor. Acababa de aliarse con el hombre al que había enfrentado públicamente para investigar posibles actos corruptos en una de las empresas más poderosas de México. Lo que no podía saber era que, en su oficina de Santa Fe, Ernesto Valladares revisaba en ese preciso momento las grabaciones de las cámaras de seguridad del Hospital Ángeles, donde Eduardo Castellanos permanecía internado. Las imágenes mostraban a Sebastián y a Itzel conversando en la cafetería. «Interesante», murmuró el abogado deteniendo el video en un fotograma donde ambos parecían especialmente cercanos. «Muy interesante». La oficina que le asignaron a Itzel en Construcciones Castellanos estaba ubicada en el piso 27 del moderno edificio corporativo en Santa Fe. Tenía ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un escritorio de vidrio minimalista y una silla ergonómica que probablemente costaba más que todos los muebles de su apartamento juntos. «Es demasiado», comentó, incómoda, cuando Sebastián le mostró el espacio el primer día. «Pensé que trabajaría en el departamento de contabilidad, no en una oficina ejecutiva. Necesito que esté cerca de mi despacho», explicó él, «y que tenga acceso directo a los archivos financieros sin despertar sospechas». La explicación tenía sentido, pero Itzel no podía evitar sentirse como una impostora en aquel entorno. Los ejecutivos que pasaban frente a su oficina la miraban con curiosidad apenas disimulada. Todos sabían quién era, la mujer del video, la empleada insolente que ahora, inexplicablemente, ocupaba una posición privilegiada junto al heredero. «Su título oficial será Consultora de Optimización Financiera», le informó Sebastián, entregándole una credencial con su nombre y fotografía. Suena lo suficientemente vago como para no levantar sospechas inmediatas. «¿Y qué se supone que hace exactamente una consultora de optimización financiera?», preguntó Itzel con cierto sarcasmo. «Oficialmente, analiza nuestros procesos para reducir costos y aumentar eficiencia». Sebastián bajó la voz. «Extraoficialmente, investigará estas transacciones». Le entregó una carpeta con documentos impresos. Itzel la abrió y encontró decenas de informes financieros, transferencias bancarias y contratos con empresas que nunca había escuchado. «¿Por dónde quiere que empiece?», preguntó abrumada por la cantidad de información. «Por aquí», Sebastián señaló una serie de transferencias a una empresa llamada Desarrollos Altamira. Millones de pesos enviados mensualmente sin justificación clara. La empresa existe legalmente, pero no puedo encontrar evidencia de proyectos reales que justifiquen estos montos». Itzel asintió, ya enfocada en los números. «Voy a necesitar acceso completo al sistema financiero», dijo, analizando las cifras con ojo crítico. «Y todos los estados de cuenta de los últimos 2 años». «Los tendrá», aseguró Sebastián, «pero sea discreta. Si alguien pregunta, está realizando una auditoría rutinaria para optimizar procesos». Antes de que pudiera responder, una voz interrumpió desde la puerta. «¿Interrumpo?», preguntó Ernesto Valladares con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Itzel notó cómo Sebastián se tensaba instantáneamente. «Ernesto, ¿necesitas algo?». Su tono era deliberadamente casual. «Solo quería conocer a nuestra nueva consultora, ¿es eso?», respondió el abogado mirando fijamente a Itzel. «Qué giro del destino tan interesante, ¿no crees? De empleada de limpieza a ejecutiva en menos de un mes. La señorita Ramírez tiene formación en contabilidad y un talento excepcional para los números», respondió Sebastián con frialdad. «Es exactamente lo que necesitamos en estos momentos de transición». Valladares asintió lentamente, sin dejar de sonreír. «Por supuesto. Siempre es bueno tener sangre nueva, especialmente en tiempos difíciles». Se volvió hacia Itzel. «Bienvenida a Construcciones Castellanos, señorita Ramírez. Estaré muy pendiente de su progreso». Cuando el abogado se marchó, Itzel dejó escapar el aire que había estado conteniendo. «No le agrado», comentó.
No se lo tome personalmente, respondió Sebastián. Valladares desconfía de cualquiera que no pueda controlar directamente. Hizo una pausa significativa. Tenga cuidado con él. Durante las semanas siguientes, Itzel se sumergió en el laberinto financiero de la empresa. Sus jornadas se extendían hasta altas horas de la noche, analizando balances, rastreando transferencias sospechosas y correlacionando datos aparentemente inconexos. Para Emiliano, explicó que había conseguido un trabajo administrativo bien remunerado, omitiendo el detalle de quién era su empleador. El adolescente estaba feliz de ver a su hermana menos estresada por el dinero, aunque notaba sus largas ausencias con cierta preocupación. ¿Estás segura de que no estás trabajando demasiado?, le preguntó una noche mientras cenaban pizza recalentada. Llegas tarde todos los días y los fines de semana estás pegada a la computadora. Es temporal, aseguró ella, restando importancia al asunto. Estoy en periodo de prueba y quiero causar buena impresión. Lo que no le contaba a su hermano era la complejidad de lo que estaba descubriendo. Tras 2 semanas de investigación, había identificado un patrón inquietante. Aproximadamente el 15% de los fondos de la empresa se desviaban a través de una red de compañías fantasma hacia cuentas en el extranjero. Una tarde lluviosa, Itzel solicitó una reunión urgente con Sebastián. Lo encontró en su oficina, revisando planos para un nuevo proyecto residencial. «He encontrado algo», anunció, cerrando la puerta tras de sí. Le mostró un diagrama que había elaborado, donde se visualizaban claramente los flujos de dinero entre distintas entidades. «Todo comienza aquí», señaló un punto en el esquema. Construcciones Castellanos transfiere fondos a Desarrollos Altamira por supuestos servicios de consultoría. Altamira, a su vez, envía el dinero a otras 3 empresas, todas registradas en diferentes estados, pero con el mismo domicilio fiscal. Estas empresas luego transfieren los fondos a cuentas en Panamá y las Islas Caimán. Sebastián estudió el diagrama con el ceño fruncido. «¿Quién autoriza estas transferencias?», preguntó. «Esa es la parte más interesante», respondió Itzel. «Todas llevan la firma digital de su padre, pero…» Hizo una pausa dramática. «Cuando comparé las fechas, descubrí que al menos 6 de estas transferencias se realizaron durante viajes internacionales de su padre, cuando ni siquiera estaba en el país». Sebastián palideció. «¿Estás sugiriendo que alguien falsificó la autorización de mi padre?». «No solo lo sugiero», confirmó ella. «Tengo pruebas. Mire estas firmas digitales». Le mostró varios documentos en su tablet. Todas tienen exactamente el mismo patrón de píxeles. Una firma verdadera siempre tiene pequeñas variaciones. Esto es una copia. El empresario se dejó caer en su silla, visiblemente afectado. Si esto es cierto, estamos hablando de un fraude masivo dentro de nuestra propia empresa. Se pasó una mano por el cabello, gesto que Itzel había aprendido a reconocer como señal de estrés. ¿Quién podría tener acceso a la firma digital de mi padre? Muy pocas personas, respondió ella. El director financiero, quizás algún asistente de confianza. Y Bish Valladares, completó Sebastián, como asesor legal principal, tiene acceso a todos los documentos corporativos. La mención del abogado creó un silencio tenso en la oficina. La acusación era grave. Ernesto Valladares no solo era el asesor legal de la empresa, sino también amigo personal de la familia Castellanos durante décadas. «Necesitamos más pruebas», dijo finalmente Itzel. «Algo que vincule directamente a Valladares con estas transacciones. Si es culpable, habrá cubierto sus huellas cuidadosamente», reflexionó Sebastián. «Ha estado con la empresa desde antes que yo naciera. Conoce todos los secretos, todos los rincones». La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, creando un telón de fondo dramático para aquella conversación que podría cambiar el futuro de Construcciones Castellanos. «Hay otra cosa», añadió Itzel, dudando un momento. «Encontré un patrón extraño en las donaciones benéficas de la empresa». ¿Las donaciones? Sebastián parecía confundido por este giro. «Sí, cada año, Construcciones Castellanos dona millones a la Fundación Nueva Esperanza. Es una organización legítima que ayuda a niños en situación de calle, pero... ¿Pero qué?», urgió él. «Pero aproximadamente el 40% de esos fondos nunca llegan a los proyectos sociales.
se pierden en gastos administrativos que no están documentados adecuadamente. Sebastián se levantó y caminó hasta el ventanal, observando la ciudad difuminada por la cortina de lluvia. La fundación fue idea de mi madre, dijo en voz baja. Ella es la presidenta honoraria, aunque hace años que no participa activamente. Se volvió hacia Itzel. ¿Estás insinuando que mi madre podría estar involucrada en esto? No insinuó nada, aclaró ella rápidamente. Solo presento los hechos. Alguien está utilizando la fundación como otra vía para desviar fondos. El teléfono en el escritorio de Sebastián sonó, interrumpiendo la conversación. Atendió brevemente y colgó con expresión grave. Era el hospital. Mi padre ha empeorado. Los médicos quieren verme urgentemente. Itzel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Ve, yo seguiré investigando discretamente. Por un instante, pareció que Sebastián quería decir algo más, quizás algo personal, pero finalmente solo asintió y tomó su abrigo. Ten cuidado, advirtió antes de salir. Si Valladares está detrás de esto, es más peligroso de lo que imaginamos. Cuando se quedó sola, Itzel guardó cuidadosamente todos los documentos en una carpeta encriptada. La oficina se sentía repentinamente más grande y silenciosa. Miró el reloj. Pasaban de las 8. Debería volver a casa, pero algo la inquietaba, una pieza que faltaba en aquel rompecabezas financiero. Decidió revisar una vez más los archivos de la fundación. Mientras navegaba por los registros de donaciones, un nombre llamó su atención. Mariposa Azul, S.A.D.C.V., una empresa que aparecía como donante regular. ¡Qué curioso!, murmuró para sí misma. Mariposa Azul era también el nombre de una de las cuentas en Panamá, donde terminaban algunos de los fondos desviados. Siguiendo su intuición, buscó información sobre la empresa. La dirección registrada correspondía a un pequeño despacho en la colonia Condesa, y el representante legal era nada menos que Ernesto Valladares. «Te tengo», susurró Itzel, sintiendo la adrenalina de haber encontrado la conexión que buscaban. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. A esa hora, la planta ejecutiva debería estar vacía. Apagó rápidamente la computadora y recogió sus cosas, decidiendo que era mejor continuar la investigación al día siguiente. Al salir de su oficina, se encontró cara a cara con Valladares, quien parecía tan sorprendido como ella. «Señorita Ramírez», saludó recuperando rápidamente la compostura. «Trabajando hasta tarde, veo». «Tenía que terminar unos análisis», respondió ella, intentando mantener un tono casual. «El trabajo duro es admirable», comentó él, con aquella sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, especialmente cuando alguien viene de orígenes humildes como usted. La manera en que pronunció orígenes humildes hizo que Itzel sintiera un escalofrío involuntario. «Todos empezamos en algún lugar, licenciado», respondió, dirigiéndose hacia los elevadores. «Ciertamente», asintió él, caminando a su lado, «aunque algunos ascienden con más rapidez que otros. Su meteórico ascenso, por ejemplo, ha sido notable». Itzel presionó el botón del elevador deseando que llegara pronto. «Sebastián valora mi trabajo», dijo simplemente. «¿Sebastián?», Valladares alzó una ceja. «Qué interesante nivel de familiaridad con el director ejecutivo. En mis tiempos, los empleados usaban señor Castellanos». El elevador llegó para alivio de Itzel. Entró rápidamente, pero Valladares la siguió. «¿Sabe?», continuó el abogado mientras descendían. «Siempre me ha intrigado la coincidencia de su apellido». «¿Mi apellido?», preguntó Itzel confundida. «Ramírez», asintió Valladares. «No es común, pero tampoco raro. Lo curioso es que la madre de Elena Montemayor, es decir, la abuela de Sebastián, también era Ramírez. María Dolores Ramírez de Tepotzotlán». Itzel intentó no mostrar su sorpresa ante esta información inesperada. «Es una coincidencia, como usted dice», respondió manteniendo la calma. «Miles de personas en México llevan ese apellido». «Miles, sí», concedió Valladares, «pero no todas tienen cierto parecido físico con la familia. Sus ojos, por ejemplo, tienen la misma forma peculiar que los de Elena». El elevador llegó a la planta baja y las puertas se abrieron. Itzel salió rápidamente,
pero Valladares la siguió hasta el vestíbulo. «¿Qué insinúa exactamente?», preguntó ella, deteniéndose finalmente. «No insinúo nada, querida», sonrió él. «Solo encuentro fascinantes las coincidencias del destino. La vida está llena de secretos familiares, ¿no cree? Y algunos deberían permanecer enterrados». Con esas enigmáticas palabras, se despidió con una leve inclinación de cabeza y se dirigió hacia la salida del edificio, dejando a Itzel con una extraña sensación de inquietud. Esa noche, mientras viajaba en el metro de regreso a Iztapalapa, no podía dejar de pensar en las palabras de Valladares. ¿Era posible que existiera alguna conexión familiar entre ella y los castellanos? La idea parecía absurda, sacada de una telenovela barata. Y sin embargo, nunca había conocido a la familia de su madre más allá de una tía lejana. Sabía vagamente que su abuela materna era de algún pueblo cercano a la Ciudad de México, pero su madre rara vez hablaba de sus orígenes. Al llegar a su apartamento, encontró a Emiliano dormido en el sofá, rodeado de libros de preparatoria. Lo despertó suavemente. «Emi, ¿recuerdas si mamá alguna vez mencionó de dónde era la abuela?». El adolescente la miró con ojos adormilados. «¿La abuela Lola? Creo que era de un pueblo Tepotzotlán, quizás. Mamá tenía una foto de ella frente a una iglesia de allí». Itzel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Lola, María Dolores, Tepotzotlán. ¿Por qué preguntas eso ahora?», inquirió Emiliano, más despierto. «Por nada importante», mintió ella. «Solo curiosidad». Esa noche, después de que Emiliano se fuera a dormir, Itzel buscó entre las pocas pertenencias que habían conservado de su madre. En una caja de zapatos encontró fotografías antiguas, documentos descoloridos y, finalmente, un sobre amarillento con la inscripción «Para Itzel, cuando sea el momento». Con manos temblorosas, abrió el sobre que nunca había visto antes. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a dos mujeres jóvenes sonriendo frente a la fachada barroca de la iglesia de San Francisco Javier en Tepotzotlán. Una de ellas era claramente su abuela Lola. La otra se parecía asombrosamente a la madre de Sebastián. La carta de su madre ardía como fuego entre las manos de Itzel, escrita años atrás, con una caligrafía cuidadosa que se volvía temblorosa hacia el final, revelaba un secreto familiar que cambiaba todo. «Mi querida Itzel, cuando leas esto, probablemente yo ya no estaré contigo. Hay verdades que he guardado, no por vergüenza, sino por protección. Es hora de que conozcas tu historia completa. Tu abuela Dolores no era simplemente una mujer de pueblo, como siempre te conté. Nació en Tepotzotlán, sí, pero en una de las familias más prominentes, los Ramírez de Alvarado. La mujer que aparece junto a ella en la fotografía es su prima hermana, Constanza Ramírez, quien más tarde se casaría con un rico industrial de apellido Montemayor. Las primas eran inseparables en su juventud, pero sus caminos se separaron dramáticamente cuando tu abuela se enamoró de un maestro rural sin fortuna. La familia la desheredó, y Constanza, presionada por sus padres, cortó todo vínculo con ella. Años después, cuando yo era pequeña, Constanza intentó reconciliarse en secreto. Visitaba a tu abuela ocasionalmente, trayendo pequeños regalos y noticias de la familia. Fue ella quien pagó mis estudios universitarios, aunque tu abuela insistió en que yo nunca lo supiera. Solo después de la partida de tu abuela descubrí la verdad. Cuando quedé embarazada de ti, acudí desesperada a Constanza. Ella me ayudó económicamente con la condición de que nunca revelara nuestra conexión familiar. Su hija, Elena, quien para entonces ya estaba casada con Eduardo Castellanos, jamás debía saber que su madre mantenía contacto con la rama pobre de la familia. Todo esto te lo cuento no para que busques a esa familia que nos dio la espalda, sino para que entiendas que tu sangre es tan digna como la de cualquiera. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos por tus orígenes. Con todo mi amor, tu madre». Itzel dejó caer la carta sobre la mesa, abrumada. Las palabras de Valladares cobraban ahora un sentido siniestro. Él sabía, o al menos sospechaba, esta conexión familiar. ¿Pero cómo? ¿Y por qué mencionarlo ahora? Su teléfono sonó sobresaltándola. Era Sebastián.
Necesito verte, dijo sin preámbulos. Mañana a primera hora ha ocurrido algo. ¿Tu padre?, preguntó ella temiendo lo peor. No, aún sigue igual. Su voz sonaba tensa, contenida. Es sobre Valladares. Encontré algo en el despacho de mi padre, algo grande. Yo también tengo información, respondió Itzel, mirando la fotografía de las dos mujeres jóvenes. Pero prefiero hablarlo en persona. Bien. Te espero en mi oficina a las 7. Tras colgar, Itzel guardó cuidadosamente la carta y la fotografía. Su mente bullía con preguntas sin respuesta. ¿Sabía Sebastián algo sobre esta conexión familiar? ¿Lo sabía su madre, Elena? ¿Era posible que el propio Valladares hubiera ocultado esta información durante años? A la mañana siguiente, llegó a la oficina cuando el edificio apenas despertaba. Los pasillos estaban desiertos y solo el personal de limpieza comenzaba su jornada. Al pasar junto a ellos, Itzel los saludó por su nombre, algo que había aprendido a hacer desde su primer día como ejecutiva. Nunca olvidaría de dónde venía. Sebastián ya la esperaba, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Sobre su escritorio había una caja fuerte portátil abierta. La encontré escondida en un compartimento secreto del estudio de mi padre, explicó sin saludar. Estaba buscando unos documentos que mi madre necesitaba firmar cuando la descubrí. Dentro de la caja había carpetas con nombres codificados, dispositivos USB y lo que parecían ser libretas de contabilidad manual. Mi padre llevaba un registro paralelo, continuó Sebastián, mostrándole una de las libretas. Cada desviación de fondos, cada soborno, cada cuenta offshore, todo meticulosamente documentado. Itzel hojeó el cuaderno con asombro. La letra pulcra de Eduardo Castellanos detallaba un esquema de corrupción que se extendía por años. ¿Por qué registraría todo esto? Es prácticamente una confesión. Mi padre siempre fue metódico hasta la obsesión, respondió Sebastián con amargura. Y sospecho que era su seguro. Nadie podía traicionarlo sin hundirse con él. Entre las anotaciones, un nombre aparecía recurrentemente. E.B. Ernesto Valladares, confirmó Itzel. ¿Crees que tu padre era consciente de todo el esquema? No solo consciente. Sebastián señaló una entrada específica. Fue el arquitecto original. Pero en los últimos años, parece que Valladares comenzó a operar cada vez más por su cuenta, ampliando el alcance sin el conocimiento completo de mi padre. Itzel asintió, conectando puntos mentalmente. Eso explicaría las transferencias realizadas durante los viajes de tu padre. Valladares aprovechó su ausencia para incrementar los desvíos. Exactamente, confirmó Sebastián. Y hay más. Mira esto. Le mostró una carpeta etiquetada como Proyecto Mariposa. Dentro había documentos que detallaban un plan para vender parcialmente la empresa a inversionistas extranjeros, diluyendo el control familiar. Valladares ha estado negociando en secreto con un consorcio ruso, explicó Sebastián. Les prometió acceso preferencial a contratos gubernamentales a cambio de una comisión personal de $8 millones. ¿Tu padre sabía de esto? Aparentemente no. Esta carpeta tiene una nota manuscrita de mi padre que dice: investigar actividades no autorizadas de EV con Grupo Volga. Sebastián pasó una mano por su rostro cansado. Creo que mi padre comenzaba a sospechar de Valladares justo antes del accidente. Un escalofrío recorrió la espalda de Itzel. ¿Estás sugiriendo que el accidente podría no haber sido...? Sebastián la miró intensamente. No tengo pruebas, pero la coincidencia es perturbadora. Mi padre descubre que su abogado de confianza lo está traicionando, y días después sufre un accidente en una carretera que conocía perfectamente. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones sombrías. Si sus sospechas eran ciertas, Valladares no solo era un corrupto, sino potencialmente algo mucho peor. Hay algo más que debes saber, dijo Itzel, decidiendo que era el momento adecuado para revelar su propio descubrimiento. Sacó la fotografía y la carta de su bolso. Encontré esto anoche entre las cosas de mi madre. Sebastián examinó primero la fotografía con el ceño fruncido. ¿Esta mujer es mi abuela?, preguntó señalando a Constanza. Sí, y la otra es mi abuela Dolores. Eran primas hermanas. Le tendió la carta.
Sebastián la leyó en silencio, su expresión transformándose gradualmente de la confusión a la sorpresa y finalmente a una comprensión sombría. «Somos familia», murmuró, levantando la mirada hacia ella. «Primos lejanos, al parecer». «Parece ser», confirmó Itzel, «y creo que Valladares lo sabe, o al menos lo sospecha. Ayer me abordó en el elevador y mencionó específicamente la conexión entre nuestros apellidos y Tepotzotlán». Sebastián se levantó abruptamente, caminando hacia el ventanal. «Esto cambia todo y nada al mismo tiempo», dijo después de un momento. «Explica por qué mi madre insistió en contratar servicios del Hotel Emperador para eventos corporativos, cuando hay opciones más cercanas a nuestras oficinas. Quizás ella también sospechaba o sabía algo». «¿Crees que debemos hablar con ella?», preguntó Itzel. «Aún no». Sebastián se volvió, su rostro mostrando una determinación renovada. «Primero necesitamos asegurar todas las pruebas contra Valladares. Si realmente está detrás del accidente de mis padres, es más peligroso de lo que imaginamos». Acordaron un plan de acción. Sebastián haría copias digitales de todas las pruebas encontradas, mientras Itzel prepararía un informe detallado conectando los desvíos financieros con las empresas fantasma de Valladares. «Deberíamos reunirnos fuera de la oficina», sugirió ella. «Aquí hay demasiados ojos y oídos». «Tienes razón», asintió él. «¿Tu apartamento?». Itzel dudó. La idea de llevar a Sebastián Castellanos a su humilde vivienda en Iztapalapa, ahora que sabían de su parentesco, resultaba extrañamente incómoda. «Mejor un lugar neutral», propuso. «¿Conoces Tepotzotlán?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Tepotzotlán, el origen común de sus familias, parecía el lugar apropiado para desentrañar el resto de esta historia. «Mi chofer puede llevarnos este sábado», respondió Sebastián. «Le diré que tenemos una reunión con inversionistas interesados en desarrollos turísticos». «Perfecto. Le avisaré a Emiliano que llegaré tarde». Mientras recogían los documentos, sus manos se rozaron brevemente. Ambos se detuvieron, súbitamente conscientes de la extraña intimidad que habían desarrollado en estas semanas de trabajo conjunto. Ya no eran simplemente jefe y empleada, ni siquiera colaboradores en una investigación. Eran familia, unidos por sangre y por un enemigo común. «Ten cuidado estos días», advirtió Sebastián. «No confíes en nadie dentro de la empresa». «Tú también», respondió ella, «especialmente con Valladares cerca». Se separaron, cada uno dirigiéndose a sus respectivas oficinas sin percatarse de la figura que los observaba discretamente desde el pasillo. Claudia Medina, asistente personal de Ernesto Valladares, y para todos los efectos, sus ojos y oídos dentro de la empresa. Los días siguientes transcurrieron en una tensa normalidad. Itzel continuó su trabajo aparente como consultora financiera, mientras secretamente recopilaba más evidencia contra Valladares. Sebastián, por su parte, dividía su tiempo entre el hospital, donde su padre seguía sin mejorar, y reuniones interminables con inversionistas nerviosos por los rumores de inestabilidad en la empresa. El viernes por la tarde, Itzel recibió un sobre Manila en su escritorio. No tenía remitente ni nota alguna. Al abrirlo, encontró documentos que parecían ser registros telefónicos. Mostraban llamadas entre un número que reconoció como el de Valladares y otro sin identificar, todas realizadas el día del accidente de los Castellanos. Sin saber quién había enviado esta información o por qué, decidió guardarlo para discutirlo con Sebastián al día siguiente en Tepotzotlán. Esa noche, mientras preparaba una pequeña mochila para el viaje, Emiliano la observaba con curiosidad. «¿Desde cuándo te interesa tanto la historia familiar?», preguntó, viendo cómo guardaba cuidadosamente la fotografía de las dos primas. «Siempre me ha interesado», mintió ella. «Solo que ahora tengo tiempo para investigar». «¿Y necesitas ir hasta Tepotzotlán para eso? Podrías buscar en Internet». «Algunas cosas solo se pueden descubrir en persona, Emi». El adolescente no parecía convencido. «Es por tu trabajo, ¿verdad? Estás ocultándome algo». Itzel se detuvo, considerando cuánto podía compartir sin ponerlo en peligro. «Es complicado, Emi. Te prometo que cuando todo se aclare, te contaré todo». «¿Es peligroso?», insistió él repentinamente preocupado.
¿Por qué has estado actuando raro desde que comenzaste en ese trabajo? No es peligroso, aseguró ella, aunque ni siquiera estaba segura de eso. Solo delicado. Confía en mí, ¿sí? Esa noche, mientras Emiliano dormía, Itzel recibió un mensaje de Sebastián. Todo listo para mañana. Te recogeré a las 9 a.m. A la mañana siguiente, un coche negro con cristales polarizados esperaba frente a su edificio. Sebastián bajó para recibirla, vestido de manera casual con jeans y una camisa azul, tan diferente de sus habituales trajes ejecutivos que por un momento Itzel apenas lo reconoció. «Buenos días», saludó él, abriendo la puerta del vehículo. «Lista para nuestro pequeño viaje histórico». El trayecto hacia Tepotzotlán, un pueblo colonial ubicado a unos 40 kilómetros al norte de la Ciudad de México, transcurrió mayormente en silencio. Ambos estaban absortos en sus pensamientos, procesando la extraña situación en que se encontraban. El pueblo los recibió con su característica arquitectura colonial, dominada por el magnífico ex-convento jesuita convertido en Museo Nacional del Virreinato. Caminaron por las calles empedradas hasta llegar a la plaza principal, donde acordaron comenzar su conversación en un café discreto con mesas al aire libre. «Es curioso», comentó Sebastián mientras observaba la iglesia que se alzaba frente a ellos. «He pasado por este pueblo decenas de veces, en camino a nuestros desarrollos en Querétaro, pero nunca me detuve realmente». «A veces no vemos lo que tenemos justo enfrente», respondió Itzel. Bajo la sombra de un árbol centenario, extendieron los documentos que cada uno había traído. Itzel le mostró los misteriosos registros telefónicos que había recibido. «¿Tienes idea de quién pudo enviarte esto?», preguntó Sebastián examinando los papeles. «Ninguna. No hay remitente y nadie mencionó haberlo dejado en mi escritorio. Podría ser una trampa de Valladares», sugirió él. «O podría ser que alguien más dentro de la empresa esté de nuestro lado». «Claudia, quizás», propuso Itzel, pensando en la asistente del abogado, quien siempre parecía observar todo con ojos críticos. «Es posible», concedió Sebastián, «aunque arriesgaría mucho al traicionarlo». Mientras discutían las implicaciones de los registros telefónicos, una anciana que vendía artesanías se detuvo junto a su mesa. «¿Les interesaría un recuerdo de Tepotzotlán?», preguntó, mostrando pequeñas figuras de barro pintado. Estaban a punto de declinar cortésmente cuando la mujer añadió: «Ustedes deben ser los Ramírez, ¿verdad? Los estaba esperando». Intercambiaron miradas de alarma. Nadie debía saber que estarían allí. «Disculpe, señora, creo que nos confunde con alguien más», respondió Sebastián con cautela. La anciana sonrió misteriosamente. «No hay confusión, joven Castellanos. Doña Elena me avisó que vendrían». El nombre de su madre cayó como una bomba entre ellos. La anciana, notando su desconcierto, se sentó sin esperar invitación. «Mi nombre es Guadalupe Ramírez», se presentó. «Soy prima segunda de Dolores y Constanza. Las tres crecimos juntas en este pueblo antes de que el destino nos separara». Itzel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Frente a ellos estaba un vínculo vivo con su pasado familiar, una testigo de primera mano de la historia que intentaban reconstruir. «¿Conoció a mi abuela?», preguntó con voz temblorosa. «Como a mi propia hermana», asintió la anciana con una sonrisa nostálgica. «Y a tu madre también cuando era pequeña. Venían a visitarme en secreto, lejos de los ojos juzgadores de la familia». Se volvió hacia Sebastián. «Y a tu madre la vi crecer desde niña. Siempre tan seria y formal, incluso de pequeña, pero con un buen corazón escondido bajo esas maneras elegantes». «¿Dice que mi madre la contactó?», preguntó él, aún procesando esta revelación. «¿Cuándo?». «Ayer mismo. Me llamó para decirme que vendrían hoy, buscando respuestas sobre el pasado de la familia y sobre Ernesto». La mención de Valladares los puso inmediatamente alerta. «¿Qué sabe usted de Ernesto Valladares?», preguntó Sebastián, inclinándose hacia la mujer. Guadalupe miró a ambos lados antes de responder, como asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Ernesto no es solo el abogado de tu familia, muchacho, es el guardián de sus secretos más oscuros, y el más peligroso de todos es el que involucra a la familia Ramírez». Las palabras de Guadalupe quedaron suspendidas en el aire como una nube de tormenta.
Sebastián e Itzel intercambiaron miradas tensas antes de que él preguntara: ¿qué secreto es ese? La anciana ajustó su rebozo sobre los hombros y se inclinó aún más cerca. Constanza, la abuela de Sebastián, nunca aceptó completamente el rechazo familiar hacia Dolores. Mantuvo contacto secreto con su prima durante años, enviando dinero y ayuda cuando podía. Elena, tu madre, descubrió esta conexión cuando tenía 16 años. Fue una revelación traumática saber que existía una rama familiar que había sido deliberadamente ocultada. ¿Y qué tiene que ver Valladares con todo esto?, preguntó Itzel, sintiendo que se acercaban a una verdad crucial. Ernesto era entonces un joven abogado recién contratado por los Montemayor. Fue él quien descubrió los envíos de dinero, y en lugar de exponerlos, utilizó esa información para asegurar su posición. Le ofreció a Constanza su silencio a cambio de una recomendación para trabajar con la familia Castellanos, donde Eduardo comenzaba a construir su imperio. Sebastián pasó una mano por su cabello, gesto que Itzel había aprendido a reconocer como señal de profunda inquietud. ¿Me está diciendo que la carrera de Valladares comenzó con un chantaje a mi abuela? Chantaje es una palabra muy dura, sonrió Guadalupe sin humor. Él lo llamaba intercambio de lealtades. A lo largo de los años, Ernesto se convirtió en el depositario de todos los secretos familiares. Cuando tu madre se casó con Eduardo, él trasladó su lealtad y su poder a esa nueva alianza. Pero eso no explica por qué mi madre le avisó a usted sobre nuestra visita, señaló Sebastián. La anciana extrajo de su bolsa un sobre amarillento y lo depositó sobre la mesa. Elena vino a verme hace 3 días. Estaba pálida, asustada. Me dijo que Eduardo había comenzado a sospechar de Ernesto y que temía por la seguridad de su familia. Señaló el sobre. Me pidió que guardara esto y se lo entregara si ustedes dos venían juntos a Tepotzotlán. Itzel tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una memoria USB y una nota manuscrita. La contraseña es el cumpleaños de Lola. ¿El cumpleaños de mi abuela?, murmuró confundida. ¿Cómo podría conocerlo Elena? Porque Elena y tu madre se conocieron, niña, reveló Guadalupe. Una sola vez, aquí mismo en esta plaza, hace 25 años. Constanza las reunió en secreto antes de su partida. Elena estaba embarazada de Sebastián entonces. La revelación los dejó sin palabras. Sebastián fue el primero en recuperarse. ¿Estás sugiriendo que mi madre sabía sobre Itzel todo este tiempo, que me ocultó la existencia de familiares? No exactamente, corrigió Guadalupe. Elena sabía que existía esa rama familiar, pero perdió contacto después de la partida de Constanza. No fue hasta que vio el famoso video de Itzel enfrentándote que reconoció el parecido familiar. Los ojos Ramírez son inconfundibles. Itzel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, cuando me contrató Sebastián, Elena ya sospechaba quién eras, confirmó Guadalupe, y eso la aterrorizó porque sabía que Valladares también podría reconocerte. El hombre ha pasado décadas asegurándose de que las dos ramas familiares nunca se reunieran. ¿Por qué?, preguntó Sebastián, aunque en su expresión se adivinaba que ya intuía la respuesta. Porque en el testamento de Constanza hay una cláusula secreta, explicó la anciana. Una parte significativa de su fortuna personal debe distribuirse entre todos sus descendientes directos y los de su prima Dolores, si alguna vez vuelven a reunirse como una sola familia. Ernesto es el albacea de ese testamento y también el responsable de evitar que esa reunificación ocurra. Sebastián se levantó abruptamente, su rostro una máscara de furia contenida. Millones de pesos. Todo este tiempo, Valladares ha estado desviando fondos de la empresa para compensar lo que perdería si nosotros descubríamos la verdad. Itzel asimilaba esta información intentando conectarla con los documentos financieros que había analizado. Las transferencias a Desarrollos Altamira, los desvíos a través de la fundación, todo formaba parte de su plan para asegurarse un patrimonio paralelo. Guadalupe asintió gravemente. Y cuando Eduardo comenzó a sospechar, Valladares no podía permitir que la investigación continuara. Un silencio pesado cayó sobre los tres. La implicación era clara. El accidente de los Castellanos podría no haber sido casual.
Debemos volver inmediatamente, decidió Sebastián recogiendo los documentos. Mi madre sigue en el hospital visitando a mi padre. Si Valladares sospecha que ella sabe algo... No necesitó completar la frase. Pagaron apresuradamente y se dirigieron al coche. «Vengan a verme cuando todo esto termine», se despidió Guadalupe, apretando las manos de ambos. La familia Ramírez ha estado separada demasiado tiempo. Durante el trayecto de regreso a la Ciudad de México, conectaron la memoria USB a la laptop de Sebastián. Tal como Guadalupe había dicho, la contraseña era la fecha de nacimiento de Dolores Ramírez. El contenido era devastador. Grabaciones de video tomadas discretamente por Eduardo Castellanos en su despacho, donde Valladares discutía abiertamente el esquema de desvío de fondos, mencionaba el testamento de Constanza y, lo más incriminatorio, ordenaba por teléfono a un desconocido encargarse del problema Castellanos de manera definitiva, apenas 3 días antes del accidente. «Necesitamos entregarlo todo a las autoridades», dijo Itzel, horrorizada por lo que acababan de descubrir. «Primero debemos asegurarnos de que mi madre esté a salvo», respondió Sebastián, marcando insistentemente el número de Elena sin obtener respuesta. «No contesta. Vamos directamente al hospital». El Hospital Ángeles Pedregal bullía con la actividad habitual de un sábado por la tarde. Se dirigieron directamente a la habitación de Eduardo Castellanos, donde esperaban encontrar a Elena. Al doblar el último pasillo, Sebastián se detuvo en seco. Frente a la puerta de la habitación estaba Ernesto Valladares, hablando en voz baja con 2 hombres de aspecto severo. «No podemos enfrentarlo aquí», susurró Itzel, tirando de la manga de Sebastián. «No sin respaldo». Se ocultaron tras un carrito de suministros mientras observaban cómo Valladares daba instrucciones a los hombres, quienes asintieron y se marcharon por el ascensor. «Tengo una idea», murmuró Sebastián. Minutos después, Valladares recibió una llamada que lo obligó a alejarse de la habitación. En cuanto desapareció por el pasillo, ambos se deslizaron rápidamente dentro del cuarto. Elena Montemayor estaba sentada junto a la cama, donde Eduardo, conectado a diversos monitores, permanecía inconsciente. Al verlos entrar, su rostro mostró primero sorpresa y luego un profundo alivio. «Sebastián, Itzel, gracias al cielo», exclamó en voz baja, levantándose para abrazarlos. «Valladares no se ha separado de mí en todo el día. Creo que sospecha que sé demasiado». «Sabemos todo, mamá», dijo Sebastián. «Guadalupe nos entregó la memoria USB». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Entonces entiendes por qué no podía decirte nada antes. Ernesto tiene ojos y oídos en todas partes». Itzel observaba a la mujer con una mezcla de emociones. Esta era la esposa de uno de los empresarios más poderosos de México, pero también era familia, sangre de su sangre. Los mismos ojos que Guadalupe había llamado inconfundibles, la miraban ahora con una mezcla de temor y esperanza. «Tenemos suficiente evidencia para detener a Valladares», explicó Itzel, mostrándole su teléfono donde había transferido parte de las pruebas. «Pero necesitamos salir de aquí antes de que regrese». Elena miró angustiada hacia la cama donde reposaba su esposo. «No puedo dejarlo solo. Valladares ya ha intentado empeorar su condición una vez». «Yo me quedaré con papá», decidió Sebastián. «Itzel, llévate a mi madre a un lugar seguro y contacta a las autoridades. Mi abogado personal, Mauricio Zárate, está esperando tu llamada». La decisión estaba tomada, pero cuando Itzel y Elena se disponían a salir, la puerta se abrió abruptamente. Ernesto Valladares entró, su habitual máscara de cortesía completamente abandonada. «Qué conmovedora reunión familiar», dijo con voz gélida. «Los primos Ramírez finalmente juntos, con la matriarca Montemayor. Constanza estaría encantada». «Se acabó, Ernesto», declaró Sebastián, interponiéndose entre el abogado y las mujeres. «Tenemos todas las pruebas de tus desvíos, del testamento, incluso de tu implicación en el accidente de mis padres». Por un instante, algo parecido al miedo cruzó por los ojos de Valladares, pero fue rápidamente reemplazado por una confianza despiadada. «¿Pruebas? ¿Te refieres a los documentos que misteriosamente desaparecieron del despacho de tu padre? O quizás a los archivos que tu consultora ha estado recopilando, que ahora mismo están siendo eliminados por completo de los servidores de la empresa?»
Itzel sintió que su sangre se helaba. Habían perdido todas las evidencias. Fue entonces cuando una voz débil pero clara sobresaltó a todos los presentes. No todas. Las pruebas. Ernesto. Eduardo Castellanos había abierto los ojos y miraba directamente al hombre que había sido su abogado y amigo durante décadas. «Eduardo». Elena corrió hacia la cama, tomando la mano de su esposo. «Has cometido muchos errores, amigo mío», continuó Eduardo con evidente esfuerzo. «Pero el mayor fue subestimar a mi hijo». Valladares palideció visiblemente. «Imposible. Los médicos dijeron que nunca despertarías». «Los médicos no conocen a los Castellanos», respondió Eduardo con un amago de sonrisa. «Somos demasiado tercos para rendirnos». Sebastián se acercó a su padre, la emoción evidente en su rostro. «Papá, necesitas descansar». «No hay tiempo», insistió Eduardo. «El pendrive en mi reloj. Siempre llevo un respaldo». Antes de que Valladares pudiera reaccionar, Itzel, quien estaba más cerca del velador donde reposaba el reloj de Eduardo, lo tomó y descubrió que efectivamente ocultaba una minúscula memoria USB. Valladares dio un paso hacia ella, pero en ese momento la puerta se abrió nuevamente. Claudia, su asistente, entró seguida por 2 oficiales de policía. «Licenciado Valladares», dijo uno de ellos, «debe acompañarnos para declarar sobre ciertas irregularidades financieras detectadas en Construcciones Castellanos». «Esto es un malentendido», respondió Valladares, recuperando parte de su compostura. «Soy el asesor legal principal de la empresa. También tenemos una orden para investigar su posible vinculación con el accidente de la familia Castellanos», añadió el segundo oficial. «La señorita Medina ha proporcionado información muy interesante». Claudia evitó la mirada furiosa de su jefe. «Lo siento, licenciado», dijo con voz firme, «pero no puedo ser cómplice de un intento de asesinato». Mientras los oficiales escoltaban a Valladares fuera de la habitación, un silencio impresionado reinó entre los presentes. Finalmente Eduardo habló de nuevo, su voz un poco más fuerte. «Sebastián, estoy orgulloso de ti. Descubriste lo que yo no pude ver durante años». «No lo hice solo», respondió su hijo mirando a Itzel. «Fue gracias a ella, a su perspectiva diferente, a su inteligencia, a su coraje». Eduardo estudió a Itzel con interés renovado. «Así que tú eres la famosa empleada del video, y también familia». «Al parecer sí», respondió ella, aún procesando todo lo ocurrido. «Los ojos Ramírez», sonrió débilmente Eduardo. «Constanza siempre decía que eran inconfundibles». 3 meses después, el café comunitario Nueva Esperanza abría sus puertas en el corazón de Iztapalapa. Itzel, vestida con un sencillo pero elegante traje sastre, cortaba el listón inaugural rodeada de vecinos, amigos y, sorprendentemente, la familia Castellanos al completo. Eduardo, recuperándose lentamente pero con determinación férrea, se apoyaba en un bastón junto a Elena. Sebastián, quien en los últimos meses había trabajado incansablemente para limpiar la empresa de la corrupción sembrada por Valladares, sonreía con genuino orgullo. «Cuando me humillaste públicamente aquel día en el hotel», le dijo a Itzel, mientras recorrían las instalaciones del café, donde personas de escasos recursos podrían comer a precios accesibles, «jamás imaginé que terminarías salvando no solo a nuestra empresa, sino a nuestra familia. Y yo jamás imaginé que terminaría dirigiendo un proyecto social financiado por Construcciones Castellanos», respondió ella, observando cómo Emiliano explicaba entusiasmado a unos visitantes el programa de becas para jóvenes que funcionaría en el piso superior. La caída de Valladares había sacudido el mundo empresarial mexicano. Las investigaciones revelaron décadas de corrupción que salpicaban a políticos, jueces y otros empresarios. Sin embargo, gracias a la colaboración de Eduardo y Sebastián con las autoridades, Construcciones Castellanos había emergido más fuerte, con una nueva filosofía corporativa centrada en la responsabilidad social. Itzel, quien ahora combinaba su trabajo en el café comunitario con la finalización de sus estudios de contabilidad, financiados completamente por una beca de la Fundación Castellanos Ramírez,
Había encontrado finalmente su lugar, un puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. Esa tarde, mientras la celebración continuaba, Sebastián la llevó discretamente a un rincón tranquilo del café. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole un sobre elegante. Dentro, Itzel encontró una fotografía antigua restaurada. Dolores y Constanza Ramírez, jóvenes y sonrientes, frente a la iglesia de Tepotzotlán. «La encontré en el álbum familiar de mi abuela», explicó Sebastián. «Pensé que te gustaría tenerla». «Es perfecta», sonrió Itzel conmovida. «Un recordatorio de dónde venimos y de cómo dos mundos supuestamente separados pueden unirse cuando las personas correctas se encuentran». «Hablando de unir mundos», continuó Sebastián repentinamente más serio, «el Consejo Directivo ha aprobado tu propuesta para mejorar las condiciones laborales de todo el personal de servicios. Salarios dignos, prestaciones completas, oportunidades de crecimiento, todo lo que planteaste». «¿En serio?». Itzel apenas podía creerlo. «¿Sin recortes ni ajustes de última hora?». «Sin recortes», confirmó él. «De hecho, Eduardo insistió en ampliar el programa a todas nuestras subsidiarias». La mención de su tío, como ahora llamaban a Eduardo tras confirmarse el parentesco, la hizo sonreír. El empresario, lejos de rechazar la conexión con la rama pobre de la familia, había abrazado el descubrimiento con una vitalidad que los médicos consideraban crucial en su sorprendente recuperación. ¿Quién hubiera pensado que aquel día en el hotel, cuando te enfrenté sin medir consecuencias, sería el inicio de todo esto?, reflexionó Itzel. «El universo tiene formas extrañas de reunir a quienes deben encontrarse», respondió Sebastián, su mirada reflejando un afecto que trascendía el parentesco lejano, algo más profundo y personal que ambos apenas comenzaban a explorar. Desde la otra esquina del café, Emiliano los observaba con una sonrisa cómplice. Junto a él, Guadalupe Ramírez, quien se había convertido en visitante frecuente, asentía satisfecha. «Por fin», murmuró la anciana, «después de 3 generaciones, la herida familiar se ha cerrado». Y mientras el sol de la tarde bañaba con luz dorada aquel espacio nacido del conflicto, pero construido con reconciliación, Itzel comprendió que su verdadero legado no sería el café, ni siquiera el programa para trabajadores, sino la valentía de enfrentarse a la injusticia y la sabiduría de tender puentes donde otros solo veían abismos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Itzel y Sebastián los haya conmovido, mostrándoles que la justicia y la verdad pueden prevalecer cuando personas valientes se unen. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador de la dignidad humana. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Itzel? ¿Creen que el perdón y la reconciliación son siempre posibles? Los esperamos en los comentarios para continuar esta conversación. Hasta la próxima.